Deja de tirar tu dinero. Hoy vamos a hablar sobre los BCAAs, los BCAAs, aminoácidos de cadena ramificada. Hoy nuevamente vamos a platicar de un tema que yo sé que probablemente a algunos de ustedes les va a sonar un poquito conflictivo, porque es nuevamente uno de estos temas o uno de estos alimentos o nutrimentos que tienen una muy buena fama, al menos en cierta área de la población, y que cuando tú pones que la literatura científica no necesariamente apoya lo que suele creer la población o lo que suele hacer la población o grupos particulares de deportistas o de personas físicamente activas, pues siempre surgen las personas con argumentos, si es que les podemos llamar argumentos, del tipo, pero todo mundo sabe, toda la vida se ha hecho así, sí, ¿por qué tantas personas los utilizan o los toman o los venden? Y un gran bla, bla, bla. Entonces, como siempre, yo no lo sé todo, no importa qué experiencia tenga, no importa qué estudios tenga, no importa qué certificaciones tenga, es simplemente iluso creer que yo tengo la razón simplemente por llamarme Eliel Navas. Entonces, si cualquiera de las cosas que yo voy a decir hoy no coinciden con la información que tú tienes sustentada con fuentes confiables, por favor, comparten en los comentarios, sea en video en YouTube, sea en video en redes sociales, sea en TikTok, en las plataformas de podcast donde se sube este audio, donde sea, comparte tu información y aquí así todo mundo aprendemos. Pero no entres con comentarios sin sustentarlos, simplemente insultando o algo por el estilo, que nuevamente aquí venimos a aprender, no a insultarnos, por favor, hay que elevar un poco más la conversación. Dicho eso, este tema de los aminoácidos de cadena ramificada o BCAAs o BCAAs, como lo menciones, hago este comentario inicial porque es uno de tantos complementos que se utilizan de manera masiva. Honestamente me parece que en los últimos años han pasado un poquito de moda, por llamarlo de una manera, pero hace unos 15 años era como lo de cajón que cualquier persona que fuera al gimnasio con la intención de ganar masa muscular los tomaba, pero a borbotones, ¿no? Al día de hoy, reitero, todavía es bastante común que los utilicen, sin embargo creo que sí que es menos común y bueno, eso obviamente me alegra, pero el hecho de que sigan siendo un tema, que siga siendo bastante habitual, de lo que más comúnmente se recomienda en el área de la ganancia de masa muscular, pues me da la responsabilidad de hablar de ellos. Bueno, pues dicho toda esa intro y demás, vamos a hablar primero, ¿qué son los BCAAs? ¿Qué son los aminoácidos de cadena ramificada? BCAAs son las siglas de su nombre realmente en inglés, pero bueno, al fin y al cabo, como todo mundo nos gusta hablar más bonito en inglés y suena más bonito BCAAs que aminoácidos de cadena ramificada, pues es muy común que los conozcamos como BCAAs o como BCAAs, aunque es AA, ¿no? Ahora, esto realmente es un grupo de 3 aminoácidos. Antes de decirte cuáles son los aminoácidos, enfatizo, la intención de este programa y del contenido que genero siempre será mantener la información lo menos técnica posible para que sea más entendible, práctica para la población general interesada en nutrición deportiva, no para grandes profesionales, no para entrenadores profesionales, no para médicos del deporte, médicas del deporte, etcétera, etcétera, que claro que les puede ser útil igual para identificar alguna forma de explicar unos temas muy técnicos a la población general. Por lo tanto, soy renuente a usar tecnicismos, pero bueno, hay ocasiones en las cuales simplemente tengo que hacerlos. Dicho eso, pues tengo que explicar qué es un aminoácido. Es una palabra que seguro has escuchado muchísimas veces, que tal vez en alguna ocasión alguien, inclusive yo, lo habré simplificado al punto de decir, bueno, mira, aminoácidos, contémplalo como una proteína, pero bueno, eso estrictamente es incorrecto. ¿Qué es un aminoácido? En general, no estoy hablando ahorita todavía de los aminoácidos de cadena ramificada. Un aminoácido básicamente son los bloques o son los eslabones que construyen las proteínas. Si lo simplifico mucho, una proteína sería un muro, ¿no?, que está formado de cientos o de miles de ladrillos. Los ladrillos serán los aminoácidos. Si uso la analogía de una cadena, los aminoácidos serán los eslabones de las cadenas que son las proteínas, y normalmente esas cadenas, proteínas, suelen estar compuestas de miles de aminoácidos, no de un par, que bueno, eso será un dipéptido, palabra rimbombante que no tienes que aprenderte, no de unas cuantas decenas, suelen ser miles de aminoácidos lo que conlleva a una proteína.
Y un dato muy importante que no va a ser tan relevante en este caso en específico, pero que en algún otro momento cobrará más relevancia en algún otro tema, es recuerda que nosotros, tú, yo y cualquier ser humano saludable, lo que absorbemos son aminoácidos, no absorbemos proteínas. Parte de nuestro proceso de digestión es degradar las proteínas, estas cadenas o muros de miles de ladrillos o de eslabones, como lo quieras ver, que son las proteínas formadas de aminoácidos. Parte de la digestión, que así tiene que ser, es partir, romper esas cadenas o esos muros y dejar aislados ya solitos los ladrillos o los eslabones y absorber esos ladrillos o esos eslabones ya que están solitos, no cuando están pegados como parte de esta cadena de miles de aminoácidos que forman las proteínas. Entonces absorbemos aminoácidos, aunque lo que encontramos como tal en los alimentos normales son proteínas. Bien, ahora, importante, ese es un proceso normal en nuestro cuerpo. Por lo tanto, en general, consumir aminoácidos en lugar de proteínas, o sea, consumir los aminoácidos ya sueltos, no necesariamente es mejor que consumir proteínas. ¿Esto por qué lo enfatizo? Porque algo que muy comúnmente sucede, o un argumento que muy comúnmente utilizan las empresas de complementos, es decirte, pues mira, si tú tienes que degradar la proteína para absorberla, pues yo desde inicio te la doy degradada, por llamarlo de una manera. Una palabra rimbombante será más bien hidrolizada, pero bueno, degradada, ya separada en los aminoácidos, y es más fácil para ti absorberla. En algunos casos, en algunos alimentos, en algunos contextos, esa idea no es descabellada. Por ejemplo, si recuerdas el programa pasado, me parece, ya no me acuerdo si fue el pasado, hablamos de bebidas deportivas. Mencioné un tema de la glucosa, de las maltodextrinas, y decía, bueno, al fin y al cabo, cuando la glucosa ya está sola, se absorbe más rápido. Bueno, di un montón de explicaciones. Entonces, hay algunos contextos, algunos nutrimentos, algunos objetivos, algunas circunstancias en los cuales esta lógica sí tiene sentido, pero no siempre. En el caso de las proteínas, en el caso de una población saludable, en la mayoría de las circunstancias, no tendríamos por qué preocuparnos por consumir las proteínas ya rotas, ya hechas o ya presentes solo en los bloques, son los aminoácidos, para que se absorban. Una persona saludable es totalmente capaz de degradarlas y no tendría por qué realmente ser una variable a considerar. Aquí va a ser un paréntesis rapidísimo porque creo que sí vale la pena mencionarlo. En un contexto por el cual sí tiene sentido el consumir un nutrimento en particular que ya esté roto en sus componentes, por ejemplo, es en personas que son intolerantes. Ojo, la intolerancia es distinto a la alergia. Intolerantes a la lactosa, al azúcar de la leche, por simplificarlo. Entonces, lo que es una leche deslactosada no es propiamente una leche que le quitaron la lactosa. Lo que pasa es que la lactosa es un azúcar que está dividida, por cierto, no es un azúcar mala para la salud, es un azúcar intrínseco de la leche. Pero es un azúcar que está formada de dos moléculas más pequeñas, que es la glucosa y la galactosa. No tienes que aprenderte esos nombres nuevamente. Bueno, pues cuando estos dos componentes están pegados, se llaman lactosa. Las personas que son intolerantes a la lactosa no producen, o no en la cantidad suficiente, una enzima que se llama lactasa. No tienes que aprenderte los nombres, que lo que hace es separar esos dos azúcares, la galactosa y la glucosa. Y ya que los tiene separados, el cuerpo los puede absorber. Bueno, pues en una persona intolerante sí tiene sentido esta lógica en el cual dices, yo empresa, yo producto, de manera previa a su consumo, te divido estas dos azúcares, galactosa y lactosa, para que cuando llegue a tu intestino tú simplemente los absorbas. Enfatizo, estoy dando ese solo ejemplo como esta lógica de que en algunas circunstancias sí podría tener sentido predigerir algunas cosas, como en este caso la lactosa, puede tener sentido, pero no en todos. Bien, ahora regresando al tema de hoy, porque ya me estaba desviando un poquito, regresamos a los becas, que realmente es lo que nos compete hoy. Entonces, los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas. Si eres una persona saludable, no tendría por qué preocuparte en consumir los aminoácidos de manera aislada, porque tu cuerpo lo va a hacer en su función totalmente normal. Bueno, ahora, esos son los aminoácidos. Ahora, ¿qué son los aminoácidos de cadena ramificada? O los becas, que voy a usar más ese término, simplemente porque es más rápido, ¿no? Y es bastante común que la gente ya los ubique con ese nombre. Bueno, pues son 3 aminoácidos en particular, que son la leucina. Y enfatizo, este aminoácido en particular es muy importante.
la isoleucina y la valina. Son estos 3 aminoácidos, son muchos aminoácidos los que hay en la naturaleza y los que necesitamos como seres humanos para nuestro funcionamiento, pero los aminoácidos de cadena ramificada, que su nombre viene simplemente de su estructura espacial, son estos 3, leucina, isoleucina y valina. ¿Por qué mencioné que la leucina es especialmente importante? Porque hoy se tiene bastante claro en la literatura científica alineada a la salud muscular y a la hipertrofia muscular. Fíjate cómo no lo puse en el mismo nivel, porque no todo mundo estará tal vez buscando una hipertrofia muscular, pero por ejemplo poblaciones de riesgo de desarrollar una sarcopenia, una pérdida de masa muscular, pues es importante asegurarnos de que esta pérdida de masa muscular no suceda. Y la leucina, se tiene bastante claro que un aporte adecuado de leucina, ojo, adecuado, no estoy diciendo más es mejor, ¿bien? Un aporte adecuado de leucina a partir de alimentos, bien, de alimentos, no de leucina aislada, mejora mucho la síntesis de proteína muscular, sea para un tema de hipertrofia o para mantener la masa muscular que actualmente se tiene. Igual hoy no voy a hablar a detalle de la leucina, pero bueno, es importante mencionar ese dato. Bien, bueno, pues los aminoácidos de cadena ramificada son esos 3, leucina, isoleucina y valina. Y en conjunto se tiene la idea, y por eso es que es muy común que se utilice en los gimnasios o en el deporte en general, que estimula la síntesis de proteína muscular y que además inhiben el catabolismo de la masa muscular. Catabolismo, entiendamos, hay que entenderlo como la destrucción, el que deshacemos la masa muscular, ¿no? O lo que sea que estemos hablando de catabolismo, pero ahorita estaba mencionando la masa muscular. Entonces, con esa premisa, que en general es cierto, efectivamente los aminoácidos de cadena ramificada incentivan o estimulan la síntesis de proteína muscular y también inhiben el catabolismo de la masa muscular. Oye, pero con esta premisa, por cierto, voy a colocar aquí abajo, bueno, me harán favor en postproducción de colocar la fuente. Si tú estás diciendo que entonces los aminoácidos de cadena ramificada, los BCAAs, facilitan o estimulan la síntesis de proteína muscular e inhiben el catabolismo de la masa muscular, pues todo es rosa, ¿no? ¿Por qué empezaste siendo tan agresivo en el intro diciendo que no tire mi dinero, que deje de comprar becas? O no me acuerdo exactamente cómo lo dije, pero esa era la idea, que no tires tu dinero. Eso da la percepción en el que está diciendo que no compremos y no consumamos becas. Pues es que es verdad. El decir que estimula la síntesis de proteína muscular y que inhibe su catabolismo no quiere decir que es la manera más eficiente de hacer esos objetivos, o que es la única manera, o que realmente en costo-beneficio lo vale. Siempre hay que ver la verdad completa, ver sus matices, ver su contexto. Y ahí es donde realmente ya viene, dicen por ahí, donde la puerca tuerce el rabo o algo por el estilo, ¿no? Estoy inventando un poquito el refrán, igual estoy un poco equivocado, pero entenderás la lógica. Bien, pues ¿qué pasa con la síntesis de proteína muscular? Forma rimbombante de decir qué pasa con la construcción de tu músculo, de tu conejo, ¿no? De ese músculo que tal vez tú quieras incrementar por distintos motivos. Efectivamente, los aminoácidos de cadena ramificada estimulan la síntesis de la proteína muscular. Sin embargo, los alimentos altos en leucina, uno de los 3 aminoácidos de BCAAs que mencioné que era especialmente importante, alimentos altos en leucina tienen mejores efectos que el consumo de leucina aislada. Punto. Nuevamente aquí voy a colocar, de hecho voy a colocar 2 fuentes que mencionan este punto en particular, pero a ver, nuevamente, un alimento alto en leucina tiene mejor efecto en la síntesis de proteína muscular que consumir leucina aislada y por lo tanto también que consumir la mezcla de los BCAAs, que es lo que normalmente nos venden. Entonces, el hecho de que efectivamente los BCAAs estimulen la síntesis de proteína muscular, paréntesis, en presencia por supuesto de una buena alimentación, de un buen ejercicio, de un buen descanso y un montón de variables, no de manera aislada. Si tú estás acostado en tu sofá, no por estar tomando aminoácidos de cadena ramificada vas a ganar masa muscular, ojalá fuera así de fácil, ¿no? Bueno, aunque efectivamente eso es verdad, es más verdad, por decirlo de una manera, cuando consumes leucina a partir de alimentos altos en leucina, entre los cuales en general están los lácteos, la leche especialmente es bastante, el suero de leche particularmente es bastante alto en leucina. No estoy diciendo que tienes que tomar leche ni que es la única opción o que si no tomas suero de leche no vas a ganar masa muscular. No estoy diciendo eso. Solo estoy poniendo como ejemplo que particularmente el suero de leche es especialmente alto en leucina. Pero en general cualquier proteína
o alimento con proteína de origen animal suele ser bastante alto en leucina y por lo tanto más efectivo para este objetivo de la síntesis de proteína muscular que tomar complementos, pastillitas de becas. Bien. Reitero, aquí colocaremos dos fuentes particularmente que lo mencionan para tu lectura en el caso que por supuesto tú lo quieras. Ahora, recuerda como decía al inicio que los aminoácidos están en los alimentos, entonces normalmente su consumo aislado no suele ser necesario. Enfatizo el normalmente porque hay ciertas circunstancias en las cuales podría tener cierto sentido, pero aquí no estamos hablando del caso de Juan Pérez con tal patología, encamado, con encefalopatía hepática que tiene que cuidar los aminoácidos aromáticos, bueno, un montón de cosas que escapan totalmente de este programa, ¿no? Ahora, un problema que se puede dar cuando consumimos aminoácidos aislados es que también la absorción de los aminoácidos, que recuerda, son los bloques que construyen las proteínas. Bien, regresamos acá. Un consumo de aminoácidos aislados, como puede generar un muy elevado consumo de algún aminoácido en particular o de algunos aminoácidos en particular, puede generar, entorpecer la absorción de otros aminoácidos. Digamos que tienes, no es así, pero voy a simplificarlo. Tienes 20 plazas, 20 lugares para absorber aminoácidos en esta comida. Bueno, pues entonces, si tú necesitas X número de aminoácidos, que son una mezcla de muchos, de proteínas, y es una mezcla de muchos aminoácidos, pero tú metes un montón de lugares a partir de leucina, por decir algo, de los becas, pongamos de los becas, de esas 20 plazas, de esos 20 lugares que tienes para absorber en esta comida, de golpe tú me utilizas 18. Bien, me quedan 2 disponibles. ¿Qué va a pasar con la otra masa de aminoácidos que necesitamos? Simplemente no va a haber forma de que se absorban y al final puedes crear un desequilibrio en la absorción de los aminoácidos por meter demasiados de una clase en específico. Entonces podría ser inclusive contraproducente, depende de la cantidad, de tu alimentación total y un montón de variables. Nuevamente pondremos aquí la fuente de este caso o de este punto en particular. Otro punto acerca de la síntesis de proteína muscular. Bueno, pues nada más lo que mencionaba, que es, recuerda que la síntesis de proteína muscular no depende únicamente de la alimentación, ni mucho menos de un alimento en particular, de un nutrimento en particular, ni jamás de un complemento en específico. Entonces, este tema de la síntesis de proteína muscular, aunque tiene cierta verdad, cuando ya ves que hay otras opciones y otras consideraciones, no tiene en general sentido consumir aminoácidos de cadena ramificada para la síntesis de proteína muscular. Ahora, el otro punto que mencioné al iniciar el programa era evitar o disminuir el riesgo del catabolismo muscular. Estábamos hablando de la construcción, ahora estamos hablando de disminuir el riesgo de la destrucción. Nuestro cuerpo, también esto es importante que lo tengas presente, su funcionamiento normal es que está constantemente en una renovación, está construyendo músculo, deshaciendo músculo y al final en un equilibrio se determina si ganas o si pierdes. Está deshaciendo hueso, por ejemplo, y construyendo hueso y en etapa, obviamente, en el que ya no estamos reteniendo realmente los componentes del hueso, para no decir calcio, porque el hueso no es únicamente calcio y es importante. La salud ósea no es sinónimo a consumir calcio, hay muchas más variables acerca de la salud ósea, pero tu cuerpo también está constantemente destruyendo y construyendo masa ósea y así todo en el cuerpo. Entonces, el catabolismo per se no es malo, es un funcionamiento normal del cuerpo. El tema es que si tú estás en un contexto en el cual debes asegurarte de no perder demasiada masa muscular o no perderla, o si tú quieres ganar masa muscular, por supuesto que tener demasiado catabolismo y tener un balance negativo, o sea, más catabolismo, más destrucción, que más anabolismo, más construcción, pues vas en el sentido de ir perdiendo masa muscular. Por lo tanto, en ese contexto, inhibir el catabolismo muscular, pues tendría sentido. Pero Eliel, otra vez yo me acuerdo, porque se me quedó aquí grabado en la cabeza, que hace 15 minutos me gritaste aquí en el oído diciendo, no tires tu dinero, no compres becas. Y ahora estás hablando que los becas disminuyen el riesgo de catabolismo muscular, al menos durante el ejercicio, que es el punto que ahorita nos compete. Nuevamente, es que hay que terminar de decir la historia. El consumo de carbohidratos, este nutrimento, ojo, nutrimento, no alimento. Los carbohidratos suelen venir a partir de alimentos altos en carbohidratos, ¿no? A mí no me encanta la definición
o la clasificación simplista de decir que hay alimentos que son carbohidratos. Algún día, de hecho tengo planificado también un día hablar de por qué no estoy de acuerdo con esa clasificación, pero bueno, no es el tema de hoy. Este nutrimento de los carbohidratos que lamentablemente está tan satanizado y que las personas simplifican creyendo que el sobrepeso es culpa de comer carbohidratos y que comer proteína es bueno y comer carbohidratos es malo y todo entre más carbohidratos tenga es peor y todo entre más proteína tenga es mejor, es simplemente una idea falsa. Depende de qué es la fuente de carbohidratos, depende de tu contexto, tienes ciertas patologías, bla, 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 ¿no? Ok, dicho eso los alimentos con carbohidratos o los carbohidratos en particular son más eficientes, más efectivos en disminuir el riesgo del catabolismo muscular que el consumo de aminoácidos de becas, de aminoácidos de cadena ramificada de manera aislada. Ojo, nuevamente, no pongas palabras en mi boca. Yo no estoy diciendo que el consumo de proteína a partir de alimentos no sea necesario. No estoy diciendo que el consumo de cierto aporte de cierto tipo de cierto equilibrio de aminoácidos no tiene importancia para evitar el catabolismo muscular. Estoy diciendo que el consumir becas de manera aislada, aunque efectivamente puede inhibir el catabolismo muscular, es mucho menos efectivo que el consumo de carbohidratos. Estoy hablando en el contexto de que estás haciendo ejercicio en el momento, que el consumo de carbohidratos. ¿Por qué? Los aminoácidos de cadena ramificada, una de sus características, o de sus, no quiero decir cualidades, dije de sus características, es que son convertibles de manera muy fácil a glucosa. Y la glucosa, que es un carbohidrato, es una fuente muy importante para una enorme cantidad de actividad física y para el cerebro. Entonces, el principal mecanismo por el cual los becas disminuyen el riesgo de catabolismo cuando estamos haciendo ejercicio es esta facilidad de convertirse en un carbohidrato dentro del cuerpo para aportar energía. Bueno, ¿y por qué no, maldita sea, consumes directamente el carbohidrato? Es meterle un paso que metabólicamente es muy caro para tu cuerpo, por llamarlo de una manera, que es innecesario porque tú puedes consumir directamente estos carbohidratos. Recuerda, estamos en el contexto de personas razonablemente saludables, en un contexto de que realmente toman en serio su entrenamiento, su deporte. No estoy hablando de la persona que vive en su sofá, no estoy hablando de la persona que tiene diabetes tipo 1 viendo la televisión. Hay un montón de variables que se tienen que contemplar para dar recomendaciones particulares. Estoy hablando de personas físicamente activas, que llevan a cabo actividades intensas, que toman en serio sus avances deportivos y por supuesto que son razonablemente saludables. Bien, bueno, pues entonces, ¿para qué consumes una pastilla de becas o tableta de becas con tal de que estos en tu cuerpo se puedan transformar en glucosa y por lo tanto aportan energía, digamos que una energía muy importante para el cuerpo que es la glucosa, y sirven como protección para evitar que tu cuerpo destruya el músculo para obtener energía? ¿Por qué? Porque tu músculo al final también es una reserva potencial de energía. Cuando ya de plano estás comiendo muy mal, hay muy poca disponibilidad de energía, tu cuerpo puede destruir la masa muscular para obtener energía a partir de esos bloques de construcción. De hecho, aunque estés muy bien nutrido, este es nuevamente un proceso normal en el cuerpo. El problema sucede cuando es demasiada destrucción de la masa muscular para obtener energía. Bueno, entonces, ¿por qué carambas vas a poner los becas, que son bien caros, con el objetivo de que sean como una protección, por llamarlo de una manera, y que tu cuerpo sea más fácil que transforme esos aminoácidos a glucosa para evitar que destruya el músculo para obtener energía, si tú puedes directamente consumir los carbohidratos y la glucosa, que son mucho más baratos, normalmente también mucho más palatables, bueno, mucho más ricos de sabor, disculpen la palabra que de repente digo muy rimbombante, mucho más ricos de sabor, mucho más efectivos, y hacer eso mismo de manera mucho más eficiente. Punto. Ya no hay otro argumento en contexto en general que te diga que es conveniente a nivel poblacional y deportivo estar tomando complementos de becas. Fuera que además, no lo voy a platicar hoy para no extenderme más, ya lo dije, me parece que en el programa de alimentación y cáncer, vete a ver ahí, al final también hablé acerca del riesgo que se tiene siempre en general con los complementos, porque es una industria muy poco regularizada. Al final del programa fue que lo mencioné, entonces si tienes dudas de lo que ahorita no voy a mencionar, vete a ese programa y al final hablo acerca de riesgos de los complementos. Algún día lo tocaré de manera mucho más detallada. Bueno,
Ahora, te voy a decir 3 o 4 cosas que probablemente tú estés pensando, que probablemente alguien te dijo o te dirá, o alguien estará comentando ahorita mismo, y cuando lo diga se va a detener de escribir porque dijo, ay, ya me lo respondió cuando yo estaba aquí echando ya hate. A ver, recuerda esto. Si tú dices, pero a mí sí me funcionan, a mí sí me funcionaron, pero a mí sí me jalan, a mí yo sí siento que gané masa muscular, ten presente esto. Casos individuales, casos personales, no necesariamente reflejan una realidad a nivel poblacional o no necesariamente son prueba de que realmente sucedió lo que tú crees que sucedió. Siempre que alguien da un ejemplo para un argumento del punto de, pero a mí me pasa, a mí me funcionó, a mí no me funcionó, bla, 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 pongo de ejemplo esta analogía que yo sé que es muy burda, pero nuevamente me parece que ayuda a ejemplificar mucho el punto en particular. El hecho que tú digas, o cualquier persona diga, pero a mí sí me funcionó, o a mí eso no me pasa, o a mí eso sí me pasa, y por lo tanto es verdad o mentira lo que aplique, es como si yo te dijera que, y ojo, yo sé que es muy ridículo este punto, pero es que así es. Yo digo, yo Eliel Navas, digo que es mentira que manejar bajo la influencia del alcohol es peligroso, porque yo nunca he chocado borracho y suelo manejar borracho todos los fines de semana. Obviamente es mentira, no manejo borracho. Pero por ejemplo, oye, yo pude haber manejado 25, 30, 100 veces borracho en mi vida, nunca haber tenido un accidente automovilístico mientras estaba manejando borracho, y eso quiere decir entonces que no es peligroso, que no hay personas allá lamentablemente todos los días que tienen accidentes automovilísticos mortales o no, porque iban manejando bajo la influencia del alcohol. Porque a mí no me pasó, porque hay muchísimas variables que influyen, no es una única variable, no quiere decir que tomar alcoholizado no es peligroso. Así es, a mí no me ha pasado, pero no quiere decir que no pase o que no sé el riesgo. ¿Por qué? Porque puede ser que yo he tenido la buena suerte, bueno, reitero, estoy en el caso hipotético, por favor, la buena suerte que manejando borracho, pues los automovilistas alrededor se daban cuenta que estaba borracho y tenían cuidado con mi manera de manejar y me evadían o manejaban más lento, me rebasaban, etcétera, etcétera. He tenido tal vez la suerte que iba conmigo un copiloto que medio también me iba diciendo, pues mira, ten cuidado acá, o que había ruido, que había frío, que no tenía sueño, que mi automóvil estaba funcionando al 100%. Hay muchísimas variables que afectan que termines teniendo un accidente automovilístico, pero tener alcohol en tu sangre, claro que incrementa mucho el riesgo. Entonces, que yo no haya chocado borracho no quiere decir que la gente no choque borracho, no es la única variable. Entonces, que tú sientas, que tú creas, que tú en tu percepción te haya funcionado algo o no, no quiere decir necesariamente que sea la realidad de las personas, o dos, que también realmente sea lo que tú crees que pasó. Porque uno que tenemos que tener siempre presente es el efecto placebo. Creo que no tengo que explicar qué es el efecto placebo, porque eso me parece que es conocimiento bastante general en la población, pero está súper sustentado que el efecto placebo es real y que tú puedes tener la percepción de mejora de temperamento respecto a algo porque tú crees que iba a funcionar, o tú crees que te iba a hacer bien, o tú crees que te iba a hacer mal, y en los números puede ser que suceda por muchas variables, pero tú le atribuyes a eso cosa, ¿no? A ese punto. O la otra simplemente te da la percepción de que realmente algo sucedió porque tú querías creer que eso iba a suceder. O sea, el efecto placebo siempre es un factor de confusión en el mundo, ¿no? Dos, también puede haber un tema de contaminación. Reitero, puedes ir a ver el programa acerca de cáncer, pero no es raro, lamentablemente no es raro, que los complementos que se utilizan para el tema deportivo y principalmente para deportes o actividades que tengan que ver con potencia o masa muscular vengan casualmente contaminados con esteroides anabólicos androgénicos, con esteroides como la gente lo pone. Entonces, probablemente cuando tú te tomas X becas o el periodo que lo estuviste tomando o ahorita que lo estás tomando, tú sientes mejoría en tu masa muscular, en tu potencia, en el tamaño corporal, en la fuerza que tienes. ¿Es por los becas o porque tal vez tiene un poquito de nandrolona ahí como que se nos escapó? No estoy diciendo que es el caso, estoy hablando que podría ser una posibilidad. La otra es que también normalmente las personas llevan a cabo varias estrategias a la par.
No, pues ahora sí ya me voy a poner bien ponchado. No, este sí es mi mes, este sí es mi año. Mira, Hulk, el nuevo Hulk está aquí. Entonces me meto al gimnasio, cosa que no viene haciendo, o ya estaba en el gimnasio y le intenseo más, o pago un entrenador personalizado, o lo tomo mis entrenamientos de manera más seria. Y además empiezo a dormir mejor, dejo de tomar alcohol o le disminuye en general la fiesta, empiezo a cuidar más mi alimentación, me empiezo a hidratar mejor y un montón de etcétera, etcétera, etcétera. Y haces todo eso a la vez. Y por lo tanto eso en conjunto efectivamente puede incrementar tu rendimiento, tu masa muscular, tu fuerza, tu tamaño muscular. ¿Fueron los aminoácidos o fue todo lo demás? Es muy raro que una persona únicamente cambie los aminoácidos. Normalmente hacen todo en paquete. Entonces me parece un poco injusto quitarle mérito a tu mejor entrenamiento, a tu mejor descanso, a tu mejor alimentación y atribuírselo a que me estaba tomando 3 tabletitas de aminoácidos antes de entrenar, ¿no? Y ahora, por último, con eso terminamos. Eliel, sí, muy padre tu lógica, muy padre tus fuentes, ojalá que las lean. Pero bueno, si no funcionan o si... No es que no funcionen. Si no tienen en general sentido en costo-beneficio consumir aminoácidos, los becas, de manera aislada, ¿por qué los venden? Porque es un argumento muy común que digan, oye, si no funciona la carnitina, no funciona. ¿Por qué la venden? Si sudar no ayuda a quemar más grasa corporal, ¿por qué venden fajas para sudar o cremas calientes para sudar? Si no funcionan, ¿por qué las venden? No pierdas de vista. Simplemente es porque las compras. Así de sencillo. Mientras haya la demanda de X producto, siempre vas a encontrar a alguien o alguna empresa, normalmente muchas, que van a ofertar eso que la gente está pidiendo. Si hoy, por razones mágicas, la población se levanta con la creencia de que usar ropa color lila con una cruz en la espalda y una X en el pecho incrementa la pérdida de grasa corporal, mañana mismo vas a tener a 150 empresas vendiendo playeras color lila con cruces en la espalda y cruces en el pecho. Digo, X en el pecho, o lo que sea que haya dicho. ¿Por qué? ¿Porque funciona? No, porque la gente lo compra, entonces yo te lo vendo. Así de sencillo. Y eso aplica para muchísimas cosas allá afuera. Entonces, recuerda, el hecho que alguien lo venda no es prueba de que funcione. El hecho de que alguien, o que no funcione, el hecho de que alguien lo venda es prueba de que hay quien lo compra. Punto. Hago un ejemplo trae ridículo. Pero entonces, ¿es verdad que en Cañitas Carlos Trejo tuvo experiencias paranormales con fantasmas? No. Oye, pero es que, entonces, ¿por qué hay un libro? ¿Por qué existe el libro? Porque la gente lo compra. No es una prueba de que eso pasó. Es una prueba de que hay gente que compra el libro, punto, que le interesa el tema y ya, tan, no es más profundo de eso. Bien, listo, pues con eso termino. Espero que te haya sido bastante útil. Nuevamente te hago la invitación a que compartas información sustentada en el caso que tú tengas información que difiera muchísimo de lo que estoy hablando o de lo que hablé particularmente hoy. La compartas en los comentarios y bueno, pues nos estamos viendo la próxima sesión. Hasta luego.